75 años. 38 años construyendo un nombre que valía más que cualquier número en un balance. 14 meses destruyéndolo con mis propias manos, en mis propios despachos, frente a hombres que me habían visto en la cima y ahora me miraban como se mira a un animal herido que todavía no sabe que ya perdió. ¿Creen que los hombres inteligentes no destruyen sus propias vidas? Yo era el hombre más disciplinado que yo mismo conocía. Había construido un grupo industrial que empleaba a 4,000 personas. Tenía plantas en Monterrey, en San Luis Potosí, en Saltillo. Mi nombre aparecía en los discursos del gobernador. Fui invitado 3 veces a Los Pinos, 3 veces, y aún así llegué a los 74 años sin nada, sin empresa, sin familia, sin el respeto que creí haber ganado para siempre. Me llamo Gerardo Villarreal, y lo que voy a contarles no es una lección de negocios, es una confesión. Quédense conmigo hasta el final. Suscríbanse si quieren escuchar más voces como la mía, porque hay muchos hombres como yo en México que murieron de pie, creyendo que eso era suficiente para no caer. Déjenme un comentario, digan que estuvieron aquí. Eso es todo lo que les pido. Nací en Garza García en el 49. Mi padre no era rico, pero era regiomontano puro, trabajador hasta los huesos, terco como el norte, con una ética que no se negocia. Me enseñó que un hombre vale lo que construye, no lo que hereda. Me enseñó que la flojera es el único pecado mortal que existe. Cuando tenía 12 años me llevó a la planta de acero donde trabajaba de supervisor y me dijo: «Aquí huele a esfuerzo, mijo, apréndate ese olor». Me lo aprendí. Lo respiré durante 40 años y lo convertí en algo que mi padre nunca pudo imaginar. Pero también me enseñó, sin querer, que pedir ayuda era admitir que no bastabas, que mostrar debilidad era invitar al fracaso. Esa lección también me la aprendí. Y esa fue la que me mató. A los 26 años fundé Metalmex del Norte con 4 socios y un préstamo que nos costó conseguir casi un año. Fabricábamos refacciones para la industria automotriz, para las maquiladoras que estaban llegando al norte. El TLC de 1994 nos catapultó. De repente, las multinacionales necesitaban proveedores locales con capacidad real, y nosotros éramos los únicos que ya teníamos la infraestructura. Triplicamos la plantilla en 3 años. Para el año 2000 éramos el proveedor principal de 2 armadoras en Monterrey y una en Saltillo. Para 2005 facturábamos 400 millones de pesos anuales. Tenía una casa en San Pedro Garza García con 7 recámaras y una alberca en la terraza desde donde se veía el Cerro de la Silla. Tenía un rancho en Linares donde iba los fines de semana a montar a caballo con mis hijos. Tenía 3 hijos y una esposa, Leticia, que había estado conmigo desde los 22 años, desde antes de que yo tuviera algo que ofrecer,
más que trabajo y promesas. Los desayunos de trabajo en el Club Industrial de Monterrey eran mi catedral laica. Había una mesa que siempre me reservaban. Un mesero que ya sabía lo que iba a pedir. El café negro servido antes de que yo lo pidiera. En ese salón había gobernadores que me saludaban por mi nombre, empresarios que pedían mi opinión antes de tomar decisiones importantes, periodistas que citaban mis declaraciones en los encabezados económicos. Todo eso era real. No lo invento para hacerme sentir mejor. Era real y lo construí con trabajo honesto durante 40 años y merece ser nombrado exactamente como fue, porque sólo así se entiende lo absurdo de lo que vino después. Quiero que sientan eso, el peso de esa certeza. 40 años de esfuerzo cristalizados en algo tangible, en algo que se podía medir y contar y heredar. Creía que había construido una muralla entre yo y cualquier cosa que pudiera tocarme. Las murallas regiomontanas no caen solas. Tienes que ser tú quien las derrumbe desde adentro. La primera línea la hice en 2009. Tengo que decirlo así, directo, porque si le pongo adornos a eso estoy mintiendo. Era una cena de negocios en El Carácter, en San Pedro. Éramos 8 empresarios, todos con empresas del tamaño de la mía o más grandes. Uno de ellos, al que llamaré solamente R, sacó algo sobre la mesa después de la segunda botella de Petrus y dijo: «Para los que construimos cosas de verdad, esto es el combustible correcto». Tenía 62 años. Acababa de cerrar el negocio más importante de mi carrera. Me sentí invencible. Y la cocaína, esa noche, confirmó lo que yo ya creía de mí mismo, que era un hombre por encima del promedio, que las reglas ordinarias no aplicaban en mi caso. Eso es lo que hace la droga al principio. No te destruye, te da la razón. Te dice, tenías razón en todo, siempre supiste que eras diferente. Aquí está la prueba. Y un hombre que ha construido 4.000 empleos y ha pisado los pinos 3 veces está perfectamente dispuesto a creerlo. Tenía 62 años y el mundo me había confirmado durante 4 décadas que mi juicio era superior. ¿Por qué habría de dudar precisamente de esa decisión? Durante 2 años fue ocasional, solo en ciertos eventos, con cierta gente, bajo ciertos pretextos. Tenía mis reglas, nunca en casa, nunca con los hijos cerca, nunca en la planta. Mis reglas tenían la solidez de un papel mojado, pero yo las citaba internamente como si fueran artículos de un contrato. Para 2011 usaba 3 o 4 veces por semana. Para 2012 todos los días. Tenía un proveedor que llamaba al teléfono de la oficina con un código y mi secretaria, que llevaba 15 años conmigo, anotaba los recados sin preguntar porque sabía que preguntar significaba quedarse sin trabajo. Yo nunca se lo pedí explícitamente. No tuve que hacerlo. El poder tácito funciona sin palabras. Eso también lo aprendí de mi padre, aunque él lo usaba para cosas más dignas. Gastaba entre 80 y 100.000 pesos al mes.
Lo sacaba de cuentas de gastos de representación que nadie auditaba con cuidado, porque nadie audita al dueño. Leticia me preguntó en el verano de 2012 si estaba bien. Le dije que era el estrés del negocio, que el mercado estaba difícil, que los costos del acero no paraban de subir. Todo eso era verdad, pero no era la verdad completa. La verdad completa era que para ese entonces yo ya no podía tomar una decisión importante sin ir primero al baño de mi despacho. La verdad completa era que había días en que mi director financiero me presentaba proyecciones y yo asentía sin entender una sola cifra porque mi mente ya no estaba en esa sala. La verdad completa era que había noches en que llegaba al rancho de Linares, me sentaba en la terraza con el sonido de los grillos y el olor del monte tamaulipeco y no sentía nada. Ni paz, ni satisfacción, ni el amor que ese lugar siempre me había dado. Solo vacío. La droga te cobra eso primero. Los momentos buenos. Te los borra antes que los malos. Mi hijo mayor, Gerardo Jr., entró a la empresa en 2013. Era brillante, más ordenado que yo, con una cabeza para los números que me recordaba a mi padre. Desde el primer mes empezó a notar irregularidades en los contratos. Me las presentó con respeto, como buen hijo, diciéndome que quizá había errores administrativos. Lo miré a los ojos y le dije que yo sabía lo que hacía, que 40 años de experiencia valían más que sus hojas de Excel de la universidad. Le aplasté la intuición con mi autoridad y él bajó la cabeza porque así lo educamos, a respetar al padre. Ese momento me pesa más que cualquier pérdida material. Apagué la alarma que él tendió por mí porque no podía admitir que la necesitaba. Un hombre que ha estado en los pinos no puede admitir que necesita que su hijo lo salve. En 2014 cometí el error que se llevó todo. Invertí 120 millones de pesos en un desarrollo inmobiliario en Nuevo León, cuyos socios conocí en una noche que no recuerdo con claridad. Ignoré el due diligence, ignoré las señales de alerta que mi equipo legal me puso sobre el escritorio en 3 ocasiones distintas. Lo hice porque el hombre que me presentó el proyecto era proveedor de otra cosa, y ese otro insumo me importaba más que la solidez del contrato. Para mediados de 2015, el proyecto estaba paralizado, los socios habían desaparecido y yo había firmado personalmente como aval. Los bancos empezaron a llamar. En agosto de 2015, mis 3 socios originales de Metalmex pidieron una asamblea extraordinaria. Me presentaron un informe de 40 páginas con irregularidades contractuales, decisiones unilaterales, descapitalización y un dictamen médico que nunca entendí cómo obtuvieron, que sugería que el director general presentaba un estado de salud incompatible con el ejercicio de sus funciones. Me ofrecieron una salida digna, ceder el control operativo, conservar el 23% de las acciones, recibir un pago de retiro y desaparecer en silencio. Les dije que podían irse a la chingada. Ese fue mi último acto de poder real dentro de mi propia empresa.
El único poder que me quedaba era el poder de negarme, y lo usé para hundirme más rápido. 4 meses después, la asamblea me removió con votos suficientes para no necesitar mi firma. Leticia se fue en enero de 2016. No hubo escándalo. Somos norteños. Los dramas se hacen adentro, no en la calle. Me entregó los papeles del divorcio en la sala de nuestra casa de San Pedro, frente al jardín donde mis hijos aprendieron a caminar, y me dijo con una calma que todavía me corta: Gerardo, me voy porque ya no estás aquí. Tú te fuiste hace años. Yo nomás estoy formalizando lo que ya pasó. Firmé sin decir nada porque tenía razón en cada palabra y porque no me quedaba energía para contradecir lo que ambos sabíamos que era cierto. El rancho de Linares se vendió en una subasta en 2016 para cubrir parte de la deuda bancaria. La casa de San Pedro la perdí en 2017. Pasé por 2 clínicas de rehabilitación en Monterrey. La primera fue cara y discreta e inútil. La segunda fue pública, sin lujos, con dormitorios compartidos y una enfermera que me habló de frente sin importarle quién había sido yo. Y funcionó. Llevo 4 años limpio. Vivo en un departamento de 2 recámaras en la colonia Mitras, que es donde vivía cuando tenía 24 años y no tenía nada. Y la ironía de eso no me escapa nunca. La vida tiene una memoria perfecta que tú mismo no tienes. Tengo una foto en la cartera. No una foto familiar, no una foto del rancho, no una foto del despacho con el gobernador. Tengo el sobre de una invitación a la cena del Consejo Empresarial de Nuevo León del año 2007, cuando me nombraron empresario del año del sector industrial. Un sobre color marfil con mi nombre grabado en relieve dorado. Lo conservo porque me recuerda el hombre que fui antes de decidir que ese hombre necesitaba un combustible diferente para seguir siendo el mismo. Ese hombre no necesitaba nada, era suficiente. Yo simplemente nunca lo supe. No tengo más empresa. Mis hijos hablan conmigo con educación y con distancia, que es la versión norteña del dolor que no se nombra. Gerardo Jr. dirige Metalmex ahora, sin mi apellido en el logo. Mis nietos me conocen como el abuelo que vive en el departamento de Mitras, y eso es todo lo que soy para ellos. Cuando me visitan los fines de semana, les hago enchiladas y los veo jugar, y pienso que es posible que me perdonen algún día. No sé si tengo suficiente tiempo para verlo. No tengo 20 años más para esperar esa respuesta. El norte nos enseña que pedir ayuda es debilidad, que el que cae se levanta solo, que un hombre vale lo que aguanta. Yo aguanté 40 años. Y lo que no aguanté fue la soledad de haber construido tanto y no saber a quién contárselo sin que me juzgaran o me necesitaran. La cocaína fue la única cosa en mi vida que no me pidió nada a cambio, hasta que me cobró todo lo que tenía, con intereses que ningún banco me hubiera podido calcular. 75 años. Un sobre color marfil en la cartera y tiempo que ya no alcanza para hacer lo que debía haber hecho cuando todavía lo tenía. Si están construyendo algo,
si sienten esa certeza de que nada puede tocarlos, quiero que guarden mi nombre en algún lugar de su memoria, no para que tengan miedo, para que tengan cuidado. Hay una diferencia. El miedo paraliza, el cuidado protege. Yo nunca aprendí esa diferencia. Ojalá ustedes sí puedan aprenderla. Hay algo que nadie te dice sobre construir un imperio, que el mismo carácter que lo levanta, sin límites ni descanso, puede convertirse en el instrumento de su destrucción. Yo fui terco como el norte durante 40 años, y esa terquedad me hizo empresario del año del sector industrial en Nuevo León. La misma terquedad me impidió doblar la rodilla cuando era necesario. Me impidió pedir ayuda. Me impidió escuchar a mi hijo cuando vino a salvarme. La cocaína encontró ese carácter y lo usó contra mí, con una precisión que ningún competidor nunca tuvo. Porque los competidores están afuera, esto estaba adentro. Y lo que está dentro no necesita estrategia para ganarte, solo necesita paciencia. Gerardo Villarreal, 75 años. Un sobre color marfil en la cartera de una colonia de Monterrey, que fue el principio y es el final, y el tiempo que ya no regresa. Les hablo desde aquí, desde la colonia Mitras, desde un departamento que me recuerda quién era antes de que todo empezara. Y si algo he aprendido en estos últimos 4 años de sobriedad y silencio, es que la caída no fue el final de la historia. Fue el momento en que la historia se volvió honesta por primera vez. 40 años de crecimiento, de portadas, de saludos del gobernador, y fue solo aquí, en la pérdida, donde finalmente empecé a escuchar lo que siempre estuve demasiado ocupado para oír.